proceso de borrado de recuerdos está funcionando correctamente. Borrar los recuerdos, conseguir que las personas salgan de Whiting como una hoja en blanco, preparadas para escribir su futuro sin cargar con su pasado. Hay una niña, le gusta soñar. Cuenta que el mundo se puede cambiar. Viva la niña que no calla y sonríe, sueña que la ciencia es su vida, ignora las voces que repiten que no es su lugar. Según el último estudio, el 95% de los encuestados desearían poder borrar algún recuerdo incómodo. A través del tratamiento farmacológico que inhibe las conexiones del hipocampo, debilitamos ciertos recuerdos, los cambiamos y los devolvemos a la memoria a corto plazo. La adolescente prefiere callar, busca su sitio queriendo encajar. Si me la encuentro aún nadando entre sueños, le diré que siga y no se rinda, por si algún día todo empieza por fin a cambiar. En el caso del sujeto número 1A, todo encaja: los nuevos recuerdos, los conectores y el continuo temporal. Era reacia al proceso, pero se ha mostrado receptiva a los soportes visuales y el discurso repetitivo. En el caso del sujeto número 2, N, hasta el momento está resultando mucho más complejo.